Hoy vamos a hablar de salud mental en estos tiempos y hoy vamos a conversar con María del Carmen Rodrigo, psicóloga clínica, porque como ya lo habíamos dicho, nos afecta hoy. Entonces hay que ver qué podemos hacer hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar aquí en La Lupa. Bueno, cuéntame desde qué mirada podemos analizar este tema. El bienestar, tal cual, salud mental. ¿Qué es la salud mental? Es una sensación de bienestar que se expande a todas tus áreas. Esa es la definición. Entonces, cuando hablamos de algo que nos incomoda o que nos carga afectivamente, intelectualmente, pues ya estamos hablando de que hay un malestar. ¿Ok? Entonces, desde esa mirada, ¿los apagones nos afectan? Sí, claro, nos afectan. Y te voy a decir como diferentes razones. Ok, vamos claro, como a conocer la causa o las causas, también entender cómo se manifiesta ese malestar en nuestro cuerpo y en nuestra mente, porque hay situaciones de este contexto que nos empiezan a alterar. Ejemplo, el poco acceso a la comunicación. Correcto. Ejemplo, el poco acceso a la tecnología vinculada con el estudio o el trabajo. Ejemplo, el calor. Total. Sí, entonces, bueno, vamos como poniéndole el tema a las situaciones concretas. Entonces, exactamente bajo esa línea, tenemos que tener claras algunas premisas. Primero, los seres humanos somos seres de costumbres, somos seres de rutinas. ¿Qué es lo que la pandemia viene y nos tumba de primer lugar? La rutina. Eso es lo primero que nos tumba la pandemia. Y lo segundo que nos hace la pandemia es lanzarnos la novedad de que nos podíamos morir todos, porque no se conocía esto. Ahí tienes el tercer elemento, que es la incertidumbre. Con los apagones está pasando algo similar. Nuestra rutina se mueve. No estamos enfrentados al miedo de la muerte, porque no estamos en esto, pero hay una incertidumbre constante que nos toca y que nos mueve. ¿Ok? Piensa en 6... Hoy día justamente mi empleada me decía, solo tengo luz de 12 a 3 y de 9 a 12 de la noche. O sea, de 12 del día a 3 de la tarde y de 9 a 12. Pero, y ella decía, y no alcanzo nunca a lavar la ropa, por ejemplo. O ella no podía estudiar con su hijo, porque imagínate un niño que estudie recién a las 8 de a las 9, o sea... Exacto, y es que ahí es donde más cuando creemos que son cosas que son banales, pues no, es que lavar la ropa no es banal. No es banal. Y dejar que tu hijo tenga que dormirse 2 horas más tarde para poder hacer la tarea tampoco. O levantarlo más temprano. O levantarlo. ¿Ya? O sea, sí. no son cosas banales. Lo primero que tenemos que tener claro es que la situación en la que estamos es una situación de estrés. ¿Ya? Cada vez que decimos, no, esto va a pasar pronto, nadie nos garantiza que va a pasar pronto. No sabemos si va a pasar pronto. Puntualmente es una situación de estrés. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés es una reacción normal de nuestro cuerpo. Cuando hay alguna situación de cambio o alguna dificultad que debemos afrontar. Sin embargo, si el estrés se mantiene durante mucho tiempo en mi cuerpo, va a dar como resultado síntomas de ansiedad. Y la ansiedad va a subir de nivel o a mantener su nivel dependiendo de cuánto tiempo yo la ignore. ¿Ok? Entonces yo busqué como síntomas sencillitos de estrés o de ansiedad, porque esa es otra cosa que pasa. Un segundo elemento que pasa, el primero es negar, el segundo es no es tan grave. Ya una vez que lo acepté, no es tan grave. Pero fíjate los pequeños indicadores de que sí es grave. Está usted irritable. Sus horas del sueño están alteradas, se acuesta más tarde, se levanta más temprano, sin razón aparente, o obligado por el tema de los apagones. Su sueño es más ligero, esto garantiza que usted no va a descansar bien. Come de más, no entiende por qué tiene ganas de comer de más, ¿ok? Sí, eso también es parte del estrés y la ansiedad. El calor se vuelve una sensación casi insoportable. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener calor. Sin embargo, si el calor llega a provocarme ahogo o ser casi insoportable, este calor tiene un elemento más allá que el clima. Y ese elemento puede ser ansiedad, puede ser estrés, habría que ver en qué nivel estamos. ¿Ya? ¿Qué otras cosas pasan? Hay una sensación de desconfianza o incertidumbre constante que puede provocar esas palpitaciones que te decía, la irritabilidad o las ganas de llorar. Como tengo ganas de llorar y no sé por qué.
Y claro, los adultos tendemos a pensar que siempre hay ganas de llorar. No, que si hay ganas de llorar es porque tenemos un motivo. No, a veces lloramos sin motivo, es la acumulación de algo. Pero como no lo sabemos, tendemos a sentirnos ridículos si no tenemos una razón para llorar. Estos apagones son razones para todo lo que te he dicho. Entonces creo que es importante como desmenuzarlo para que la gente lo pueda ver. Claro, ¿Okay? Y reconocerlo, reconocer que nos está causando, reconocer que nos está causando eso, o sea, reconocer que hace un mes no estábamos así por esa causa, así es. Entonces nuestro humor cambia, que no, o sea, como empezar a notar que hay cosas que nos están pasando y tienen una razón. Totalmente. Te voy a dar como razones de por qué sí los apagones nos lastiman. Todo nuestro contexto funciona con electricidad, con conexiones. Cuando no hay luz, se pierde la posibilidad de conectarnos. Buena suerte las personas que han podido comprarse UPS o que tienen señal del celular, pero el 80% tal vez de la población no tiene esa suerte. Entonces pierde automáticamente todas sus certezas. Además, los apagones varían en horas, semanalmente, diariamente, y por último, la semana pasada ni siquiera se respetaron los horarios. Entonces es casi imposible ordenarnos para estar preparados. Me voy a inventar. La luz, claro, como planificar. Exacto. La luz se va a las 8, entonces yo sé que llega a las 12, ok, a las 12 lavo la ropa, me invento. O a las 12 me conecto para una reunión Zoom urgente que no puedo como hacerlo asincrónico. Pero resulta pues que la luz se fue a las 10 y regresó a las 3. Entonces usted tiene todas las razones para colapsar, ¿ok? Otra cosa que hace los cortes de luz es que a pesar de que los ecuatorianos como población hemos perdido la posibilidad de sensibilizarnos cuando sabemos que a los demás le va mal. Esto lo digo porque si alguien te toca la ventana, todo el mundo ya está como robotizado, mira hacia el frente o se asusta. Pero ya no pasa esto de qué pena, qué será, qué le pasa, que probablemente antes sí pasaba. Por eso digo, la población está insensibilizada. Entonces, a pesar de esto, sí sabemos, es imposible que no nos demos cuenta de cómo los cortes eléctricos están impactando en la población de nuestros pares. O sea, perdón, en la economía de nuestros pares. Ya, ver cómo los negocios cierran, escuchar cómo es casi imposible mantener la producción de las empresas. Por supuesto que nos carga de estrés y nos hace preguntarnos, chuta, nosotros tenemos un trabajo asegurado. Entonces esa es otra carga por la función de los apagones. ¿Qué más pasa con nosotros, el trabajo y los apagones? Si comenzamos a pensar que los apagones afectan productivamente, indiscutiblemente vamos a temer perder el trabajo. Además, nos sentimos inútiles al estar en el trabajo y no poder rendir como estamos acostumbrados a rendir cuando tenemos luz. Esto hace que no podamos concentrarnos, focalizarnos, y es como nos causa una sensación de desánimo, que generalmente la gente la salta haciendo más cosas, pero te vuelves improductivo igual. Sí, pero de todas formas tú tienes resultados que entregar Totalmente. Y tienes una productividad que cumplir, entonces tienes menos horas simplemente para Totalmente. eso. No es que soy inútil por 8 horas, es Así porque es. las 8 horas que soy inútil me toca compensarlas en 3. Totalmente. Esa es la otra parte de ese estrés laboral, porque no lo puedes hacer. O sea, no depende de ti que haya apagones, no depende de la empresa, depende del país y no podemos hacer nada frente a esto. Entonces esta sensación de tengo que lograr en 3 horas las 8 que no hice es un motivo de estrés y depresión. ¿Okay? Claro. ¿Qué otra cosa me carga en el tema de los apagones? Hay 3 cosas puntuales. La señal, que me desconecta porque estamos, además de estar acostumbrados a la electricidad, estamos acostumbrados a la inmediatez, a saber exactamente qué pasó, qué dijo, quién dijo. Lo segundo es las personas que tienen electrodomésticos, por ejemplo, la cocina es eléctrica o, dame un minuto que lo tengo aquí apuntado, o el agua, no hay agua, se va la luz y se va el agua porque se fue la bomba. Y el tercer elemento son los niños, pues, porque tienes que lograr que esta criatura que está encerrada todo el día en la escuela, que llega a tu casa a estar encerrada, tenga un momento de descanso, tenga un momento de relax y además cumpla con los deberes. Entonces fíjate que tienes elementos, los cortes de luz, todas las otras problemáticas alternas que inciden directamente en tu bienestar, en las ganas de estar bien.
¿ok? Sí. Pensamos que son pocas las cosas que Sí. nos pueden cambiar, pero has hecho una lista enorme de situaciones que nos ponen más vulnerables. Yo creo que esa es una palabra que cabe, porque Total. terminamos siendo vulnerables a el estrés, a la irritabilidad, a la incertidumbre, al cambio repentino. Bueno, habrá personas que no necesitan mucha planificación, pero creería yo que la mayoría de las personas necesitamos cierta planificación y cierto orden mental para poder continuar con tu día a día. Totalmente, por eso te decía, los seres humanos somos rutinarios. Sí. Necesitamos horarios. Cuando esto se altera, se nos altera toda nuestra organización y estamos mucho más vulnerables, es una excelente palabra. También podría ser indefensos frente a lo que el medio nos trae, a lo que el día nos traiga. O sea, ya estamos entrando en menos. Ya no estás entrando a tu 100 o estás entrando como 50-50. No, estás entrando en menos. Porque tienes el peso de la luz, de la señal, de los hijos, del desorden de horas. Ya vas en contra. Ya vamos a ver qué se puede hacer para, pues porque la idea no es hablar sobre todo Claro. lo malo que estamos viviendo, sino para contrarrestarlo o para lidiar con esto. Pero ¿no te parece que nos está pasando algo así como lo que sucedió al inicio de la pandemia, que uno decía, tranquilo que en 15 días vuelvo a la oficina, Sí. en 15 días volvemos, pero resulta que esto se está alargando? Entonces pensábamos que esto era un tema que ya se resolvería. Claro, el tema de la información no precisa, otorgada, que 8, que 6, que 14, que además está directamente conectado con la naturaleza y su comportamiento. Entonces, me parece que se asemeja a esa sensación que tuvimos al inicio de la pandemia de no, esto ya va a ser, pero ya nos estamos dando cuenta que no son 15 días, que va a ser más. Entonces, que tenemos que armar un plan B. Y eso nos pone activos, ya no pasa esta inactividad, sino, ok, esto va a durar más tiempo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me planifico? ¿Cuáles son mis decisiones? ¿Cuál es mi actitud frente a esto? Ok, primero, siempre lo primero es saber que sí me afecta. Eso es el paso 1. ¿Por qué? Porque si yo comprendo lo que pasa en mi entorno, puedo acoplarme a él. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tener los horarios de luz, como aprender a jugarlos, ¿no? Dicen de 3 a 6, ok, vamos a jugar, que puede ser de 2 a 5 o que puede ser de 4 a 7, y no ser como tan a rajatablas, no tener un horario, No sino tan más bien una rígido. lista de cosas que puedo hacer, exacto, no tan rígido, sino jugar mucho con la flexibilización, a partir de saber pues que los horarios, como tú dijiste, están a disposición de la naturaleza. Y que me permite a mí tener flexibilidad conmigo y también con los otros, que fue algo que también nos pasó en la pandemia. Totalmente. Justo hace unos días estábamos programados para hacer una entrevista, la entrevista era por Zoom, la entrevista se cayó y ¿qué podemos hacer si no podemos ser flexibles? Porque se cayó por la luz. Entonces, Claro. siento que todos nos ponemos como más empáticos también con ver cómo el otro la está viviendo, porque si todos lo estamos viviendo, el otro también ¿Cómo seguramente... te ayudo? Claro. No, si no te ayudo, por lo menos te acepto. Te acepto, claro, o sea, entiendo que no depende de ti. Claro. ¿Ya? O sea, ese sería un segundo elemento, manejar la compasión y la autocompasión. Cuando yo me flexibilizo, trabajo con mi autocompasión, me permito errores, me permito equivocarme y me acompaño cuando me equivoco. No me doy duro, ¿no? Como no lo preveniste, pero ¿qué vamos a hacer? Sino, ok, busquemos para dónde. Otro elemento es reconocer qué me incomoda. De todo esto que está pasando, ¿qué es lo que más me incomoda? La luz, la incertidumbre de los horarios, ver a la gente y los negocios quebrarse, tener que hacer muchas cosas en poco tiempo. Reconocer lo incómodo me va a permitir manejarme mejor, ¿ok? Y yo siempre propongo escribir respecto a lo incómodo o al sentir, ¿ya? Hoy día me di cuenta, lo que tú dijiste, por ejemplo, se cayó la reunión por Zoom, ok, hice esto. Entonces la próxima vez que yo vuelva a mis escritos, ya voy a tener algo que yo hice y que me sirvió, que me puede servir para esa vez. ¿Ya? Por eso escribir nos sirve, nos permite ser conscientes, nos permite registrar y además guarda soluciones que podemos usar un tiempo después. Otro elemento importante es proveerme de lo necesario. Mi casa no va a tener el aire acondicionado que tiene cuando hay luz. Ok, pero si yo soy una persona que estoy teniendo como oleadas de calor,
busco un ventilador que me pueda sostener o busco abanicos. Porque justo eso es lo que más te afecta a ti. Exactamente. Claro, como buscar lo que más te afecta y darle solución a eso. Exactamente, por eso, eso es reconocer lo incómodo. Claro. Me molesta el calor, me molesta la inconectividad, ¿qué me molesta? ¿Ya? Entonces, una vez que yo puedo verlo... Para poder reducir un poco ese nivel de estrés que nos está generando la principal causa. Exactamente. Exactamente. Una vez que yo lo puedo reconocer, lo puedo escribir, busco soluciones, me proveo de soluciones. ¿Y por qué es importante esta aclaración? Porque muchas veces en medio de todo este estrés estamos nublados, como que todo se mezcla. No es que todo me moleste, no, pero hacer esta diferenciación que tú estás diciendo es importante. No, lo que más me estresa es el calor. Entonces, primero resuelvo el calor. Claro. Después resuelvo lo segundo. Porque sí, cuando estamos ofuscados lo vemos todo muy difuso. Todo es complejo. Todo se vuelve, es como, todo está mal. Exacto. No, a ver, primero, ¿qué es lo que está peor? Es lo peor de todo lo que está mal. Y lo segundo y lo tercero, y así los voy como resolviendo. Correcto. Justamente por eso tengo que poder reconocer que todo lo que está en mi contexto me incide en mí y en mi bienestar. ¿Ya? Porque ahí yo puedo decir, ok, me falta la luz, es que me frustra no tener señal, no me gusta no tener agua, entonces puedo tener baldes o puedo tener estos routers que se conectan recargables. Y sabes que conversarlo con las otras personas también, o sea, por supuesto. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cuál es tu...? No, es que yo conseguí un EPS en tal lugar, el internet es este, me conseguí este generador, o sea, como conversarlo. Ahí te mantienes conectado al otro, desarrollas solidaridad. Tú decías hace un momento, nos hace más empáticos. Sí, nos hace más empáticos y nos hace más solidarios cuando podemos comentarlo con el otro. O sea, hace poco hubo una compra de focos para el consultorio donde yo trabajo. Y entonces era llamar, ¿no? Oye, tú ya tienes focos, oye, yo estoy en tal lado. ¿Y esto qué te hace? Te hace sentir acompañado en medio de un caos. Y te dan soluciones. No, exacto. Solos no podemos encontrar las mejores soluciones siempre. No. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Tener actividades. Pintar, leer. Alguien me decía, pero eso no se puede hacer sin luz. Usted puede ir a X lugar, no voy a dar el nombre, en donde compra una lamparita recargable y la tiene para usted. Y pinta y lee. O sea, también es poder encontrar algo dentro de todo este caos que me dé tranquilidad. Sí, yo tengo un familiar muy cercano que me dice, me estoy leyendo todos los libros que no había tenido tiempo de leerme antes. Y eso está bien, o sea, es chévere porque encontró una oportunidad en medio de, sí, bueno, no tengo luz de 5 a 8, pues en el tiempo en que hay luz, lee un montón y está encontrándose con historias y con autores. Arma rompecabezas, o sea, hay cosas para las que no necesitas luz. Arma rompecabezas. Bueno, para eso sí se necesita luz. Pero, o sea, no electricidad. Claro, sí luz. Exacto. Puedes hacerlo en el día o puedes hacerlo con una lámpara LED. Sí. No necesitas mayores señales. Sí, como salir de la caja de que todo está en este aparato que tenemos aquí. Exactamente. Y si el adulto lo maneja, el menor lo maneja. El niño también comienza a imitar lo que ve que hace el adulto. Pero si para el adulto todo es caos y la vida se acaba, pues, ¿qué puede hacer el niño? Sí. Que seguir el ejemplo. Mira, me pasó algo, ahorita se me viene a la mente esta situación. Mis hijos son chiquitos, ¿no? Entonces, bueno, uno de esos primeros días que se fue la luz, yo dije, no, es que yo puse equivocadamente puse el ambiente en la casa erróneo, que se fue la luz, hay que hacer esto, y los niños empezaron, pero ¿cómo se fue la luz? Ay, entonces, ¿qué hacemos? Pero era de día, los niños ya estaban jugando, ellos estaban en su dinámica de la imaginación y de todo, pero cuando yo dije, se fue la luz, ¿y ahora qué hacemos? Ellos me copiaron y dijeron, y ahora ya no tengo nada que hacer. Y yo, pero si estabas jugando tú con tu imaginación, ¿qué pasó? Es que se fue la luz. Y le digo, pero no se fue la luz de tu cabeza, de tu imaginación. Cabeza. Entonces me di cuenta del error que yo había cometido, que era, claro, yo en medio de esto dije, uy, se fue la luz, y oh sorpresa, pues incidí en la reacción de mis hijos. Totalmente. Cuando ellos tranquilamente podían haber estado 2 horas sin luz y no se daban cuenta, sin energía. Totalmente, sin energía eléctrica. Sin energía, claro, sí. yo me daba cuenta porque no tenía el celular cargado o el computador, o era un sábado, no estaba ni trabajando, entonces dije, cuidar también las palabras y como el tono de se fue la luz y ahora caos. Los niños reciben ese caos, claro, perciben ese estrés. Totalmente, y responden desde allí. O sea, yo tengo una amiga que todos los viernes ahora ella va con sus 3 hijos a visitar a su hermana, que tiene niños de la misma edad. Y entonces esto para ellos es una diversión infinita, ¿ok? Y juegan creo que desde las 5 que se les va la luz hasta las 9 que les llega. Las madres acaban agotadas. Pero también es poder pensar en el niño, o sea, él también está perdiendo cosas. Sí. Él también necesita resolver cosas a partir de esta incomodidad del país. Sí, ese es el trabajo que aceptamos como padres,
Por eso es importante que nosotros lo podamos manejar para enseñarles a ellos a manejarlo. Es un tema también mucho de actitud. Yo justo hablaba ayer con otra familiar muy cercana y me decía, mira, la verdad es que ¿qué más puedo hacer? O sea, ahorita ya no me queda más que organizar mi tiempo, organizar mi día. Era como, ya, esto es lo que hay y esta es la actitud que voy a tomar a partir de ahora. Y yo, pues eso es. Okay. Finalmente todo es no lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, en términos de nuestro propio bienestar, o sea, Así como es. de nuestro autoconocimiento, sino que el reto está diario. El tema es que es muy cotidiano, o sea, esto que nos está pasando hay mucha presión del minuto a minuto. Exacto. De la cotidianidad. Y la incertidumbre pesa. Por eso es importante ser benevolentes con nosotros, Clara María, porque yo te puedo dar muchas sugerencias, pero si te cambian el horario todos los días, si te mueres de calor, si no puedes comprar cosas para recargables, o sea, ya se van sumando los elementos que hacen que no sea saludable. Entonces, yéndonos un poco hacia una mirada concluyente, porque ya casi estamos terminando la conversación contigo, con María del Carmen Rodrigo, psicóloga clínica, estamos hablando sobre la salud mental en tiempos de apagones. María del Carmen nos hablaba que somos seres de rutina y que al romperse nuestras rutinas empieza como ese desequilibrio y por eso entramos en el estrés. Hablas también de la incertidumbre y cómo todas las formas se van manifestando. Ser irritables, se nos altera el sueño ligero, comemos tal vez de más, generamos como desconfianza. La economía puede ser un factor más para preocuparnos. Pero hablaste también de estas formas de resolverlo, entre comillas, ya que esto no se puede resolver, ¿no? De cuidarnos. De cuidarnos, exacto. Creo que es una forma de cuidarnos. Así es. Y es comprender lo que me pasa, reconocer qué es lo que más me incomoda y tratar de buscar una ayuda alrededor, escribir la incomodidad. Siempre nos recomiendas escribir lo que nos incomoda, tener actividades distintas, leer, resolver problemas con tus amigos, acertijos, rompecabezas, etcétera, y ser más benévolos con nosotros mismos. Así es. ¿No? Gracias por estar aquí. Querías invitarnos a una actividad, ¿cierto? Sí, quería invitarlos a la actividad del día sábado en el Parque Histórico a las 8 de la mañana, de 8 a 2 de la tarde. Hay diferentes eventos. Esto se llama el Congreso del Poder. Y voy a estar yo con Tómate con Calma y Clínica de la Calle, dando herramientas a la población sin ningún costo, nada de esto tiene costo, donde puedas como aprender a cuidarte. Justamente son espacios de autocuidado que la Clínica de la Calle monta y que las personas normalmente pueden ir y vivir con diferentes psicólogos. Vamos a estar 10 psicólogos. Va a haber tapping, va a haber mindfulness, va a haber escritura terapéutica, lectura terapéutica, respiración, 15 minutos de atención plena. O sea, son varias actividades que puedes hacer en un lapso de 15 minutos para aprender estrategias que te sirvan para cuidarte en tu casa, en lo cotidiano. ¿Y tú vas a estar ahí? Yo voy a estar allí. Puedes buscar la información en @tómate con calma, Clínica de la Calle, el sábado 16 en el Parque Histórico. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana empieza. Listo, muy bien. Gracias, María del Carmen, por visitarnos y por replantearnos esa mirada alrededor del estrés que nos generan los apagones.